Lo encontraron desplomado al pie de la tumba, una mano aún aferrada a los tallos de unas flores silvestres aplastadas. La otra apoyada con suavidad sobre el nombre grabado en una lápida que el tiempo ya comenzaba a deshacer. Teniente J. Moore, USMC, caído en combate en 1968. Había llovido la noche anterior. Su abrigo estaba empapado por el rocío del césped y el viento había hecho volar su sombrero unos metros. Estaba solo. Nadie vio cómo su pecho se alzó por última vez, ni la forma en que cerró los ojos con una paz tan callada que parecía un susurro. El forense pensó que era un indigente. Los policías supusieron que era solo otro alma perdida vagando por un lugar que el mundo ya había olvidado. Pero cuando abrieron su chaqueta y encontraron un sobre descolorido, dirigido no a una persona sino a una designación de unidad, algo empezó a cambiar. 3 días después, al marcar el número del Pentágono y repetir las coordenadas de la tumba, el operador cayó en un repentino silencio. Y ahí comenzó todo. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde estás viendo esto y si tú también crees que ningún soldado debería ser recordado solo por accidente. Dale me gusta, suscríbete. Porque esta historia, comienza con un hombre que todos olvidaron, y termina con un homenaje que estremeció incluso a Arlington. Su nombre era Rey Navarro. Para la mayoría, era solo el conserje callado del Instituto Westport. Uniforme beige, gafas de montura fina, y una leve cojera que lo volvía fácil de ignorar. Barría los pasillos entre recreos, arreglaba pupitres rotos, reemplazaba bandejas de tiza. Nadie más reparaba en él. Los maestros lo veían como raro, los estudiantes como si no existiera, y el subdirector una vez le sugirió que pensara en jubilarse por su seguridad. Rey simplemente asentía y seguía limpiando los vidrios. Pero todos los domingos al amanecer, antes de que las campanas de la iglesia sonaran y mientras el pueblo aún dormía, Rey manejaba 15 millas rumbo a la ruta 19 y se detenía en el cementerio junto al viejo parador de camiones. La verja chirriaba al abrirse, pero él siempre la cerraba con cuidado. Nunca iba con nadie, nunca lo publicaba, sin selfies, sin etiquetas. Solo un hombre de andar tranquilo llevando un pequeño ramo, generalmente caléndulas o dientes de león, hacia una tumba que nadie más visitaba. La lápida estaba inclinada, medio cubierta por musgo, y el nombre apenas visible por la lluvia ácida de décadas. Pero Rey despejaba las enredaderas, limpiaba la tierra con la manga, y decía siempre lo mismo. No estás olvidado. No esta semana. Eso era todo. Se sentaba cerca un rato, a veces escribía en un cuaderno de cuero gastado, a veces solo observaba los árboles mecerse con el viento, como si recordaran sus propios nombres. Lo que jamás dijo, lo que nadie sabía, era que Rey nunca conoció al teniente Moore. Había encontrado la tumba por accidente, buscando la lápida de un primo. Vio el nombre, el rango, el silencio. Y no pudo con eso, un infante de marina caído sin flores, sin bandera, sin visitas. No mientras Rey Navarro siguiera respirando. Así nació el ritual, sin excepciones, ni siquiera después de su derrame cerebral, ni cuando la oficina de veteranos dejó de responder sus llamadas. Ningún alumno preguntó jamás. ¿Para qué? Para ellos, él era parte del fondo, un nombre en una placa. Pero todo cambió el día en que un corredor pasó por el cementerio, se detuvo a recuperar el aliento y vio a Rey arrodillado en el barro, presionando algo sobre la lápida como si diera una bendición. Le tomó una foto. No por maldad, sino por curiosidad. Hombre deja flores en la misma tumba olvidada por 10 años, decía la publicación. Se volvió viral antes de que Rey llegara a casa esa mañana. Él ni siquiera sabía qué significaba volverse viral. Aún usaba un celular de tapa y pagaba sus cuentas en la oficina de correos. Pero alguien más vio esa foto, alguien con uniforme, alguien que sí conoció a Moore, y cuando rastrearon la imagen hasta el cementerio, del cementerio al pueblo, y del pueblo a la escuela, Rey ya yacía al pie de la tumba, con las flores en mano y la paz en el pecho. Una enfermera del VA dijo luego que solo era un anciano solitario con cuentos, no un verdadero soldado. Pero cuando el Pentágono abrió la carpeta que Rey llevaba en su abrigo, marcada como clasificada, con la instrucción de abrirse solo en caso de fallecimiento, lo que encontraron hizo que incluso los altos mandos se incorporaran. Adentro, su historial de servicio,
con partes tachadas. 2 estrellas de bronce, una de plata, una condecoración firmada por un general desaparecido en el 74. Y al fondo, una nota escrita a mano: no lo salvé, pero nunca lo olvidé. Así comienza esta historia, con silencio, memoria y una tumba que el mundo casi deja atrás. No dijeron mucho al principio. Solo aparecieron en mi porche, con uniforme de gala, como una tormenta que aprendió a andar en silencio. Yo acababa de volver del cementerio, las botas aún húmedas, el café apenas tibio, cuando el sedán negro se detuvo con su motor ronroneando. Bajaron 2 marines. No eran reclutas. Eran oficiales de alto rango, de esos que no necesitan moverse para imponer respeto. Abrí la puerta despacio, la taza aún en la mano, y lo admito, el estómago me dio un vuelco como en los viejos tiempos de Asia, cuando los helicópteros se sentían antes de verse. «Señor Navarro», preguntó el más alto, aunque ya sabía la respuesta. Asentí. «Señor», dijo con un tono que parecía haber ensayado para alguien que jamás pensó encontrar. «Queremos hablarle del teniente Moore». Escuchar ese nombre después de tantos años me golpeó el pecho como un mazo. No dije nada. Solo me hice a un lado y los dejé pasar. Porque cuando los marines llaman a tu puerta medio siglo tarde, no haces preguntas. Te preparas. El más bajo, con una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda, sacó una carpeta de cuero en cuanto se sentó en mi cocina. Pesaba. No solo por los papeles, sino por todo lo que los papeles no alcanzan a decir. Vimos la foto que circula, la suya junto a la tumba. Dejé mi taza sin beber. No sabía que alguien miraba, murmuré. No debía saberlo, dijo el alto. Pero alguien lo hizo. Y alguien reconoció ese nombre. Luego el de la cicatriz abrió la carpeta, la giró hacia mí, y juro que me faltó el aire. Una foto en blanco y negro me miraba desde el papel. Nuestra escuadra, en las afueras de Kisan, empapados y sonriendo como solo sonríen quienes sobrevivieron a lo imposible. Moore estaba en el centro, con la mano sobre mi hombro y el casco inclinado, como diciendo, otro día ganado. Al lado, una hoja amarillenta con mi número de servicio, el que nunca revelé al regresar, y una condecoración sellada que no veía desde que me la entregaron en la pista de aterrizaje. Dentro de un sobre de plástico que decía, no mostrar a nadie. Señor, dijo el marine mayor, señalando el archivo, ¿entiende lo que esto significa? No respondí. Estaba demasiado ocupado mirando la marca en el papel, donde mi caligrafía se filtraba por detrás, murió solo. No debería ser recordado así. Eso escribí. Eso dejé en la carpeta el día que me alejé de todo, las medallas, los beneficios, los desfiles vacíos. Yo no fui un héroe. Pero Moore nos sostuvo una y otra vez. Cuando fallaban las radios, cuando el rescate tardaba, cuando la selva parecía tragarnos. Siempre firme. Hasta esa última emboscada. Moví la cabeza despacio, tratando de entender el momento. ¿Por qué ahora?, pregunté por fin. Porque él lo recordó, dijo el alto sin titubear. Y el cuerpo no olvida a quienes siguen vigilando, aun cuando ya nadie mira. Moore no tenía familia, ni contactos de emergencia. Su caso había quedado archivado, su legado disuelto entre microfilmes y resúmenes censurados. Hasta que alguien, yo, decidió arrodillarse cada domingo ante su tumba y pronunciar 6 palabras que nadie más dijo. La foto provocó una alerta interna, un rastreo facial, y en cuestión de horas ya no solo miraban la tumba de Moore. Estaban mirando mi viejo expediente. Mi nombre. Mi decisión de desaparecer en vez de aceptar honores que pertenecen a fantasmas, no a hombres. Ha estado fuera del radar mucho tiempo, dijo el marine con la cicatriz, hojeando un documento marcado como honores diferidos. Nos gustaría cambiar eso, con su permiso. Casi me reí. No hice más que sentarme en el pasto. El alto se inclinó, voz como grava. Se sentó junto a un infante de marina caído durante 10 años. Eso es más de lo que muchos hacen por los vivos. No supe qué decir. Así que no dije nada. El ventilador zumbaba suave en la cocina, el reloj viejo marcaba la memoria como un metrónomo. Finalmente, el de la cicatriz se puso de pie. Hay una ceremonia, dijo. Queremos que esté presente,
No solo por Moore. Por usted. Los vi marcharse, sus botas resonando leve en mis escalones. El auto desapareció sin ruido, y al volver la mirada, al ver esa carpeta aún abierta con la foto en blanco y negro, la mano joven de Moore en mi hombro como si nunca se hubiera ido, hice algo que no hacía en años. Saludé. No a los hombres. No a las medallas. A la memoria que, de algún modo, había regresado a casa. La ceremonia fue 3 semanas después. No en ese cementerio olvidado al lado de la Ruta 19, sino en Arlington, bajo el cielo de primavera que parecía más azul que nunca. Yo quería negarme. Aún me parecía absurdo, ¿qué sentido tenía honrar a Moore ahora, si no hubo nadie cuando más importaba? Pero entonces vi la lista. Era corta, escrita a mano por un capitán que me llamó por teléfono con voz temblorosa. Hay gente que quiere estar presente, señor Navarro. Gente que debe estar presente. Y leí los nombres. Uno era el de un muchacho que Moore sacó del fuego con el brazo roto. Otro, el hijo de un operador de radio que murió gritando el nombre de Moore como su última palabra. Y al final, el nombre de una niña, ahora enfermera, que me dijo en una carta, usted nunca lo conoció, pero yo estoy viva gracias a él. Gracias por recordarlo. Así que fui. Me afeité por primera vez en meses. El uniforme, bueno, ya no me entraba, pero el cuerpo me envió uno nuevo. Mis medallas estaban exactamente donde las dejé, en una caja de herramientas oxidada, debajo del fregadero, junto a unos tornillos sueltos y un encendedor que ya no funcionaba. Las limpié con un trapo viejo, y una parte de mí se sintió como si hubiera estado esperando este momento desde hacía medio siglo. Cuando llegamos a Arlington, lo entendí. No era solo por Moore. Era por todos. Por los que no tienen nombres en piedra, por los que nunca recibieron una bandera doblada, por los que solo viven mientras alguien los recuerde. La ceremonia fue breve. Un toque de corneta. Un capellán de rostro joven que leyó palabras firmes. Y luego me miraron a mí. Me pasaron la bandera. Yo la tomé con manos que ya no eran fuertes, pero aún sabían sostener algo sagrado. No lloré. No en ese momento. Lloré después, cuando un niño de unos 10 años se me acercó. Llevaba un uniforme escolar de cadete, el rostro lleno de preguntas. ¿Usted fue amigo del teniente Moore? Le miré los ojos, azules como los del joven en la foto. No, respondí. Pero fui su hermano. El niño asintió con una seriedad que no le correspondía aún, y me saludó con torpeza. Yo devolví el saludo, esta vez sin temblar. Me quedé hasta que todos se fueron. Toqué la nueva lápida, brillante, limpia, con las fechas correctas, el rango, las condecoraciones, y una frase que no pedí, pero que alguien escribió como si me hubieran escuchado todos estos años. No murió solo. No fue olvidado. Rey Navarro murió 2 semanas después. En paz. En su cama. Con la bandera de Moore doblada sobre el pecho y una carta sellada al lado, dirigida al comandante del Cuerpo de Infantería de Marina. Decía solo esto. No pedí nada. Solo vine a recordar. Si alguna vez encuentran a alguien más que no tenga quien lo recuerde, envíenme el nombre. Siempre habrá un domingo. RN. Desde entonces, todos los domingos, sin excepción, un joven cadete del Instituto Westport camina hacia la tumba del teniente Moore. Limpia la lápida, deja flores, y repite 6 palabras que ya no pertenecen a un solo hombre. No estás olvidado. No esta semana. Y así, Rey Navarro, el conserje que nadie veía, se convirtió en algo más. No un héroe. Un vigilante de la memoria. Estas historias no solo nos recuerdan el valor de quienes lo dieron todo por su país, sino también lo bajo que puede caer quien olvida lo que significa el honor y el respeto. Si esta historia te tocó el corazón o te hizo reflexionar, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en esa situación? ¿Crees que aún queda respeto por nuestros veteranos en la sociedad actual? Tu participación mantiene viva la memoria de quienes sirvieron con dignidad. Y si este video te pareció importante o inspirador, no dudes en compartirlo. Tal vez alguien más necesita recordar que la gratitud no debería tener fecha de caducidad.